estás diciendo que tiene la instancia de irse de pronto a Caracas, ir al TSJ, ¿cómo se presenta ante ese organismo? Decir, mira, yo vengo a qué, o sea, me imagino que hay un departamento de atención a la víctima, alguna cosa que algún día en particular atienden a todo el mundo, o sea, ¿qué pasa en ese caso? Mira, yo he tenido casos dificilísimos, dificilísimos y de abuso sexual en niños, donde hemos estado así como ella narra la situación. O sea, y se trataba de un padre que había abusado de su hija, y de hecho hasta yo fui señalada porque, digamos, no hay un perfil del agresor. Y entonces muchas veces estos agresores suelen ser personas simpáticas, empáticas, queridas por la sociedad. Entonces se trataba de una persona muy querida aquí en Barquisimeto, y yo tenía suficientes elementos de convicción para asegurar que efectivamente él había abusado de su hija, y a mí no me lo creían, pero yo no podía vivir ni publicando por todas partes todas las pruebas que yo tenía en contra de ese señor. Y él tenía, digamos, esos patrocinadores políticos que también lo querían, esos padrinos políticos, y muchos casos ocurren con una influencia que lo blindaba y lo protegía, y ponía a la mamá en un estado como que ella era la loca. Ahí viene la loca, y ya está a escuchar en los tribunales por parte de los funcionarios. Entonces es algo que uno siente una indefensión, una impotencia como ser humano, y sin embargo esta señora luchó, fue al TSJ, pidió cualquier cantidad de audiencias con los magistrados, con los tribunales de la Inspectoría de Disciplina, y bueno, y fue escuchada, y de alguna manera escuchada, y su caso fue atendido aún con funcionarios allá en el TSJ que respaldaban a este señor. Pero ella fue tan insistente, tan persistente, no se rindió. Y por eso es que yo digo, hay que tener resistencia, porque sí puedes lograr, y ella hoy ha logrado muchísimas cosas, y fue gracias pues a esa insistencia. ¿El sujeto está aprendido? No está aprendido todavía, pero repusieron la causa a un estado donde pues todo se va a reiniciar, porque ya estaba, había muchos vicios, absuelto, y bueno, pero por lo menos ya está en investigación, ya está imputado nuevamente, y entonces, sabes, ahora sí sentimos que es un proceso depurado, que tienes una luz al final del túnel. Exactamente, pero sí, después no de mucha lucha, ese es el tema, que no hay que rendirse. Y le habían decretado un sobreseimiento, y ella ya no tenía más nada que hacer, y todo se revirtió. Bueno, entiende de conductas o de implicaciones sexuales en esas conductas, en esas acciones que lo lleva un adulto a realizar. Entonces eso es importante, porque en muchos casos yo he escuchado, porque bueno, sabes que llevamos un escritorio jurídico y a veces te llega gente comentando cualquier cantidad de cosas, y he escuchado que dice, bueno, pero es que ella quería, ¿no? Ella quería y tenía 14 años o 15 años, o sea, no puede ser. Entonces es importante que la gente entienda que ese abuso sexual también puede ser sancionado como delito cuando existe el consentimiento, entre comillas, de por medio. La víctima vulnerable en razón de su edad, ese consentimiento no tiene validez. Entonces, pero también hay que tomar en cuenta que si tiene más edad, digamos, esa relación de poder que puede haber entre ese agresor y esta muchacha, eso también es tomado en cuenta. Es decir, no porque ella haya dado el consentimiento, pero si tú la manipulaste, si ella está en una condición de vulnerabilidad, si tú eras el jefe, el profesor. El profesor, exactamente. Entonces, eso la hace vulnerable y tiene una condena altísima. Entonces, no te puedes dejar llevar. Yo soy un adulto, ella tiene 14 años, ella tiene 16 años, ella consintió, porque si hay una relación de poder allí, ella es una víctima especialmente vulnerable. Entonces, y la condena es alta. Que es más o menos lo que trataba la canción de La Colegiala que escuchamos hace un rato. Es una canción que se hizo muy famosa en los años 80, que yo nunca comprendí. O sea, cómo es que me costaba hasta cantarla, porque cómo es que te están diciendo de frente que un hombre mayor está pendiente de una niña que sale de un colegio, ¿no? Y entonces colegiala de mi amor, para acá, que yo te veo, que no sé qué, que los libros, o sea, y eso se hizo famosa, esa canción en esos tiempos, y la gente la tarareaba, y estábamos hablando abiertamente de un tema de querer llegar a ese abuso, porque hablaba de condiciones sexuales de la niña.
¿ok? La sensualidad que tenía o cómo se movía. Entonces, claro, también hay que tomar en cuenta la época. En esa época en que sale ese tema, esa canción, era muy común. Era invisibilizado, normalizado, callado. Y como decíamos, que yo lo considero, no sé cómo llamarlo, a veces le digo el mito de que si lo digo, si lo hablo, si lo saco a la luz, puedo ser estigmatizada. Entonces yo prefiero callarlo, yo prefiero no decirlo. Y esa decirlo. es una de las razones por las que hoy en día tanta gente ha preferido contar su historia, porque ya no está siendo estigmatizada con ese tema. Que eso es otra de las cosas Sino que yo le agradezco a las héroe. redes sociales. Yo le decía, fiscal del Ministerio Público, así como también abogada, locutora, docente, y maneja esta área de derecho de familia, niños, niñas, protección de niños, niñas y adolescentes. Bueno, estamos aquí para seguir comentando sobre algunas cosas que ustedes han estado escribiendo, y vamos a tratar de sacarle el mayor provecho a nuestra invitada, que además está súper ávida de ayudarnos con sus conocimientos y poder entender algunas cosas que hasta ahora nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Bueno, por aquí nos escribe, dice la misma persona que escribió hace un rato: por favor, pregúntele a la abogada María Elena que si dicta talleres de defensoría de derechos o dirige alguna defensoría. Los niños, niñas y adolescentes son abusados de varias maneras. Bueno, sí hemos ido a las escuelas a dictar talleres, conversatorios. Siempre que nos invitan, estamos acudiendo. Okay. De todas maneras, tus redes sociales son @apuntes de familia. @apuntes de, sin la E, de familia. Por allí pueden contactarnos, y entonces siempre estamos yendo a liceos y colegios privados también. Y a comunidades también. Y por eso yo siempre, de alguna manera, por supuesto, las redes sociales tienen ese lado positivo y ese lado negativo también, pero la invitación siempre es a usar las redes sociales del lado positivo para hacer nuestras propias campañas de difusión, de divulgación, de todo lo que no está bien, de lo que no se puede normalizar. Por ejemplo, la hipersexualización en los niños. Hay poses, hay canciones que los niños bailan y que los padres aplauden cuando los niños están haciendo determinadas poses. Sí. Y si mientras más hipersexualizado está el niño en el video, entonces al papá o a la mamá le gusta más y lo quiere publicar en TikTok para que sea viral. O sea, es que vamos a distinguir lo que es la hipersexualización con culpabilizarme que me van a... que por esto me van como estoy provocando. Como la DJ. Exacto, qué cosa tan terrible. O sea, no pueden, o sea, para mí es inaceptable que hayan comentarios que porque ella se buscó a un gringo, porque ella quería aquello, o sea, por eso le pasó. Qué tontería, claro. No, eso es inaceptable. Ah, bueno, porque ella cargaba una minifalda, por eso abusaron sexualmente de ella. O sea, tú no puedes justificar. Entonces, o sea, a ti te tienen que respetar como tú andas. O sea, nada de eso te da, o sea, permiso como para... Claro, pero uno como padre trata como de evitar ese tipo de conductas o situaciones, como que buscando proteger a tu hijo y decirle no hagas esto porque puedes despertar sentimientos desagradables. Que ahí es donde voy, a la hipersexualización, ¿ok? Por ejemplo, también se quiere normalizar a los pedófilos, que hay que distinguir el pedófilo del pederasta. Claro. Porque entonces el pedófilo es el que siente atracción sexual, pero no ha consumido el abuso. El pederasta consume, lleva a cabo ese deseo sexual hacia los niños, niñas o adolescentes. Entonces se quiere ver como que la pedofilia es simplemente la atracción, pero ¿cuál es el contenido con que este sujeto se siente atraído, digamos, la pornografía infantil? Entonces, ¿quién está promoviendo las redes sociales que tanto están haciendo en favor de eso? Exactamente, entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que se está exhibiendo, con lo que queremos hacer con nuestros hijos, porque de alguna manera, o sea, hay niños, niñas, adolescentes que se están hipersexualizando y se va a normalizar entonces lo que no es normal. O sea, está generando, como dices tú, digamos que, o sea, contenido no apto, no son conductas para los niños, ni siquiera para un adulto. Fíjate lo que ha pasado con estas marcas, con esta casa de modas de lujo, Balenciaga. Y entonces, bueno, cuando hay esa conmoción, esa campaña,
en contra de esa publicidad, entonces fíjate, la casa de moda se ve afectada y tiene que pedir disculpas y elimina toda publicidad que tiene que ver con Pero es que es terrible. Y es fíjate terrible. lo de la escuela, lo de la universidad en Chile. Entonces, No, dos no, tesis para optar como licenciado en educación media. Entonces, tesis que de alguna manera promueven, es apología a la Claro. pornografía infantil, apología a la pedofilia. Con la justificación de que somos libres como sociedad, No. pero o sea, Entonces, te fíjate, muestra una sociedad destruida totalmente. destruida. Entonces, la universidad, después que esto sale a la luz pública, la universidad pide disculpas. La universidad dice que va a abrir una investigación. Por supuesto, muchos de los que nos hemos opuesto, y de todas esas personas, autoridades, ciudadanos de Chile, que se han opuesto digamos, a esta universidad, consideran que es insuficiente las disculpas, pero Claro. lo que quiero decir es que cuando divulgamos, cuando hacemos campaña, cuando nos quejamos sobre estos temas, o sea, hay un efecto positivo en lo que, entonces no podemos descansar. Claro, porque estamos hablando de educación, en este caso que estás contando, porque es muy triste saber que tú tienes una guía donde seguir, donde te están diciendo que estas cosas, es lo que está diciendo, apología del delito, que está diciendo que es normal, ¿no? Y el tema de los profesores cuando te dan clases y te comentan sobre normalidades que no existen, no es porque hayamos cambiado de época, no es porque estamos en la época de las redes sociales, no, es que sencillamente hay cosas que sí fueron, han sido y serán delitos. Sí, y hay algo que uno siempre debe decir, como para crear conciencia, y tiene que ver con ese efecto devastador de este tipo de abuso en la integridad de un ser humano, ¿sabes? Claro. Te deja una cicatriz, Una huella imborrable. emocional, una marca, entonces te causa un daño. Y fíjate que ha sido algo bien diferente a otros programas, Marielena, porque normalmente siempre hablamos bastante de derecho y del tema de los artículos en donde uno puede ver reflejado el abuso, y hasta ahora solo hemos tratado de hacer que el programa se vuelva accesible a todos ustedes. Sin embargo, debemos conocer de dónde viene el delito y en qué está, qué es lo que especifica cuando usted dice, esto se tratará de abuso sexual, porque mucha gente se pregunta, ¿es abuso sexual, por ejemplo, que alguien bese a un niño de forma inapropiada o lo toque de forma inapropiada? ¿Es un abuso sexual? ¿Se puede considerar como un delito? Eso es importante que lo sepamos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Todo lo que tiene que ver el abuso sexual, los actos lascivos es abuso sexual. Claro. Los actos sexuales que de alguna manera haga ese contacto, los besos, todo eso aquello que o sea, esos son actos lascivos, Igual. la lascivia, pues. No hay penetración, no hay nada, eso es un delito tipificado, pues, que tiene pena de prisión de 2 a 6 años de prisión, lo que tiene que ver con los actos lascivos. Ya el acto sexual, donde implica la penetración genital, es decir, cuando hay el acto carnal, ya pues la prisión será de 15 a 20 años de prisión. Y esto, fíjate, justamente el fiscal general ha hablado de la reforma de la LOGNA, de imponer mayor pena, porque si tú te pones a analizar lo que es el abuso sexual, la violación, el acto carnal, la pena de prisión es de 15 a 20 años. Y cuando nos vamos, por ejemplo, a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, que tipifica todo lo que tiene que ver con la pornografía con niños, la difusión de material pornográfico cuando es dirigido hacia niños, la utilización de niños y adolescentes en la pornografía, son delitos, digamos, cuya pena está por encima entre los 25 a los 30 años de prisión. Imagínate. Entonces, el fiscal general ha hablado pues de esta propuesta de reforma de la LOGNA, que a mí me parece excelente, importante. Sí, es que de hecho yo leí cuando estábamos haciendo la producción del programa, de que él hablaba de que se habían registrado casi 1.500 casos de abuso sexual desde enero, desde lo que pasó el año pasado, pues de enero hasta noviembre, y que era un balance que estaba representando
un aumento paulatino o desmedido de estos casos y que debía hacerse algo diferente. Exactamente, con ocasión a ese incremento fue que él habla de la reforma de la LOGNA, porque de enero a octubre, fíjate, aquí tengo anotados los números, habían 1024 casos contabilizados, de enero a octubre de 2022. Pero luego, con ocasión al día del Ministerio Público, él sale haciendo un balance también, el 24 de noviembre. Fíjate, lo dice de enero a octubre 1024 casos. Y luego en noviembre, no se había cumplido ni siquiera un mes completo, estaban contabilizando 1494 casos. Es decir, en menos de un mes hubo un incremento de 46% de casos contabilizados de abuso sexual infantil. Y el lunes, este lunes que pasó, el fiscal general estuvo en Globovisión y hablaba de 1987 casos de abusos atendidos. Dios mío, o sea, es algo imparable. Yo anoté muchos casos aquí sobre los que se dio la campaña de Los Niños No Se Tocan, y había un tema importante que analizar, que era el caso del aberrado sexual y monstruo que llamaron las redes sociales al sujeto que abusó de sus 6 nietas, ¿no? O sea, un abuelo abusando de sus 6 nietas, y que el hombre, bueno, gracias a Dios está detenido porque se volvió noticia crimen, y de pronto es un X cualquiera, porque qué pena decírselo, yo sé que tengo responsabilidad ante este micrófono, pero es lo que ocurre, María Elena. O sea, sencillamente las personas que no tienen ningún tipo de poder son las que están en este momento privadas de libertad, pero aquellos que tienen algún poquito de poder siempre buscan la manera de escabullirse de la ley y de que no les toque el tema de la fuerza que tiene la ley, el Código Penal y la LOGNA en Venezuela para sancionar este tipo de delitos. Por eso a veces yo lo digo de la forma más sencilla que la gente lo pueda escuchar, que pueda llegar. O sea, así usted diga, es que yo soy pobrecita, él es millonario, él tiene poder, él conoce a todo el mundo, yo no conozco a nadie. O sea, usted tiene que ser insistente, persistente. Hemos tenido casos difíciles con gente poderosa, con gente que tiene padrinos por todas partes, aparecen por todas partes. Uno va a la Dirección de Protección Integral de la Familia en Caracas, en la Fiscalía General, para pedir, o sea, que el caso, por ejemplo, se le dé celeridad, claro, se le haga el seguimiento, claro, pero minucioso, y entonces encontramos un padrino en la Dirección de Protección Integral de la Familia. Nos vamos para el TCJ y encontramos otro padrino por allá. Es la realidad. Pero hay que ser insistente. Y todo esto de las redes sociales, como dices tú, bueno, lamentablemente a veces se pueden cometer injusticias exponiendo al escarnio público a personas que de pronto pudieran ser inocentes, pero hemos tenido conocimiento que, por ejemplo, las personas que están siendo condenadas o que están siendo puestas a la orden del Ministerio Público, el Ministerio Público hace esa campaña de divulgación, de difusión de que las personas están siendo aprehendidas. Claro. Y estas son de alguna manera, digamos, sanciones ejemplarizantes, claro, porque eso nos da más confianza de que podemos para ir hablar y a denunciar, claro, y de que voy a ser escuchada. Entonces, las redes sociales, digamos, ese lado positivo que tiene la tecnología, entonces nos podemos apoyar para hacer esa presión, para hacer esa denuncia que es necesaria, porque es verdad que a veces la gente que tiene poder, la gente que tiene mucho dinero, poder económico o poder político, entonces pareciera que ellos no son culpables, aún teniendo una persona de esta que comete un delito de se logra privar de libertad y se logra dictar sentencia contra él, considerándolo culpable, y le dan esta pena de 15-20 años que establece la ley. ¿Tú crees que existe una manera, porque nuestro sistema habla siempre de la reinserción, una vez que sale la persona, de que se supone que están en estos centros penitenciarios para reinsertarse a la sociedad, para poder cambiar? ¿Tú crees que una persona que comete un tipo de estos actos va a salir y ya va a decir, no, yo aprendí el caso? Reparado, ¿no? Yo no creo, porque esto es un tema de enfermedad mental. En nuestro sistema de justicia es peor. No creo, o sea, no va a pasar eso. No puedo ser tan ingenua como para pretender o aspirar eso. O sea, no. Entonces, ¿cómo haces cuando pasan esos 15 años y dices, ya le dieron libertad a una persona que de repente violó a un niño
teniendo 30 años y de 45 años sale a la calle otra vez a seguir siendo depredador de tantas y fíjate, situaciones. en el acto carnal, en víctimas especialmente vulnerables, estamos hablando de un delito que también es atroz. Y la pena es de 20 a 25 años de prisión. Y luego viene, cuando ya lleva la un mitad tercio, un cuarto de la pena, entonces comienzan las fórmulas alternas del cumplimiento de la pena. Que salen a su casa, que duermen en la casa, en, que duermen en no sé dónde, sistema que abierto, entonces, por supuesto, el incremento de la pena es lo que yo aspiraría y que pueda ser reinsertado en la sociedad. Fíjate, una de las cosas que también a las que yo aspiro no solamente es perseguir a los autores, perseguir a los depredadores para que sean condenados, sino también la atención integral a las víctimas por el efecto devastador que deja este delito. Fíjate que tú estabas diciendo algo tan importante y quiero que para que la gente lo escuche y lo atienda de esa manera, es que estabas comentando que habían hecho en algunas oportunidades, hacen charlas y todo esto en las comunidades. Nosotros aquí representamos al Colegio Andrés Bello, además nuestro cliente aquí en la emisora, y tenemos mucho contacto con su director, con el dueño del colegio, gente que siempre es proactiva a hacer cosas nuevas. Y yo te voy a invitar aquí al aire a ver si podemos hacer algún tipo de jornada de contarle a estos niños que puedan distinguir cuándo está siendo abusado. Porque muchos no se dan cuenta, muchos creen que ¿será que me quiere mucho? ¿Será que como yo soy su preferido, entonces me pasa esto? Entonces, de pronto poder entender un poco, hacerles entender cuándo está siendo abusado y que no tengan miedo de contar. Encantada de acudir a los colegios. Siempre, por lo general, son los colegios que uno tiene más contacto, más invitaciones, ¿no? La comunidad. Y sin embargo, si el colegio también quiere que se invite al Ministerio Público, sería que se invite a los tribunales, también tenemos, siempre estamos muy vinculados pues con estas coordinaciones. Qué bueno. María Elena, en caso, estamos como comenzando el tema en este momento, imagínate, y te llega alguien a tu escritorio jurídico y te dice, me está pasando esto, mi hija o mi hijo está siendo abusado, no sé de quién, yo sé porque lo he identificado en algunos rasgos importantes. Dice, bueno, tengo esta duda, se lo pregunté y me confesó, es ya la palabra del niño contra la de la persona. ¿Qué hacen? Primer paso, lo más importante, le tienes que creer a tu hijo, tomarlo en cuenta. Una de las cosas que también siempre recomiendo, es que lleves a tu hijo a un psicólogo, a un especialista, ¿verdad?, del área de la psicología. Llévalo y que le vas a pedir al psicólogo un informe, Ese informe va a ser muy importante porque lamentablemente a veces cuando tú vas a formular una denuncia, nos podemos encontrar con funcionarios que no te creen lo que estás contando. O sea, no solamente es yo víctima se lo conté a mi mamá y no me creyó, es que también puedes ir al órgano receptor de denuncia y no te quiere creer tampoco. Bueno, fíjate, entonces, por ejemplo, yo como funcionaria que fui, cuando tú eres órgano receptor de denuncias, tienes una gran cantidad de personas, de público por atender. Entonces, a veces el usuario que llega y se sienta allí contigo, para narrar su historia, para narrar la situación, para narrar los hechos, da muchos rodeos. No es objetivo, no llega a lo que el funcionario quiere escuchar, ¿sabes? Dime pues, ¿cuál es el delito? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, hay funcionarios que no tienen como la paciencia para escuchar o para indagar qué es lo que esta persona trata de denunciar. Por eso yo siempre les digo, mire, cuando usted vaya a denunciar, diga puntualmente esto, y si después que usted dice esto, le siguen prestando atención, bueno, eche todo el cuento, narre todo lo que usted quiera. Exacto. Pero a veces las personas empiezan como por las orillas, ¿no? Y el funcionario no te atiende. O sea, a veces las personas, por ejemplo, cuando van a narrar un abuso sexual, empiezan, bueno, yo creo, mi hija dijo, y el funcionario dice, bueno, venga la próxima vez cuando usted esté seguro de lo que está diciendo, ¿sabes? También pasa eso. Entonces, por eso es importante que tú respaldes tu denuncia. No es que vas a esperar a tener un informe psicológico para poder denunciar, pero si tú puedes atender a tu hija, a tu hijo a través del área de la psicología, pide el informe. Pide el informe porque lo vas a necesitar.
siempre es importante. Mira, si ya tú llegas a formular la denuncia con un informe, mira lo que dijo la ginecóloga, mira lo que dijo el psicólogo, mira, lo llevé el psiquiatra. O sea, te van a tomar la denuncia de inmediato. ¿Qué hacemos para empezar? Después ya dijiste que íbamos a denunciar, que nos tomaran en cuenta, que tratáramos de tener todo bien claro al momento de sentarnos frente al funcionario. Tener herramientas psicológicas para gestionar emocionalmente esta situación. Porque no es fácil ni para el niño, niña o adolescente, ni para sus padres, ni para el entorno familiar. Confrontarlo es difícil para todos, pero existen herramientas psicológicas y por eso tenemos que acudir al psicólogo, para que nos dé esas herramientas, y no solamente las herramientas, sino además que necesitamos ese informe psicológico porque va a ser de apoyo para todo lo que es el proceso. Muchas veces, bueno, para los penalistas y todos los procesalistas, el tema de esos informes privados, que sí tienen validez, que sí no tienen validez, pero créame que en el momento de formular la denuncia, cuando usted llega con un informe psicológico, es un avance que usted tiene. Así que es importantísimo, repito, no solo por las herramientas psicológicas que nos puede ofrecer el psicólogo, sino por el camino judicial que usted tiene que emprender. Eso, la importancia de insistir sobre todo, de prepararse para eso, para lo que viene después de denunciar, y que va a tener seguramente después de la insistencia una efectividad. Y para terminar, algo muy importante que siempre debemos recordar es que el silencio que rodea al abuso sexual infantil es lo que permite que se siga cometiendo. Claro. Por eso la importancia de denunciar y de sacar a la luz este tipo de delito, porque vive como en la oscuridad, se reproduce en la oscuridad. Y también hemos tenido casos donde creemos que solamente la víctima es este niñito que le pasó. Cuando se denuncia y se investiga, se destapan y empiezan a caer cualquier cantidad de denuncias en contra de ese sujeto de otras víctimas que también ha abusado. Entonces hay que sacar a la luz, y gracias a Dios hoy en día a través de las redes sociales hemos visto personas que sacan a la luz su historia y que sirven de alguna manera de un incentivo o nos ayudan a tomar valentía para poder hablar muchas veces. Gente como uno, pero que ha pasado por situaciones y que uno ve todas. El caso de Catarina Valentino, por ejemplo, que la ves toda bella, toda feliz, toda sonriente, y sin embargo tuvo una infancia terrible con este tema del abuso por parte de un profesor de piano, de piano, y que son cosas que después de tantos años se atrevió a denunciar y que está haciendo su efecto, porque mucha gente dice, ¿para qué lo dice ahorita? Pero es que está haciendo su efecto porque en otras personas les está diciendo, no esperes a lo que yo hice tanto tiempo, hazlo ya y vas a tener un resultado más próximo. También el caso